¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Mire, de veras que estoy yo conmovido. Esto que le comento a usted es una noticia que le dio la vuelta al mundo y que de veras es estrujante, aunque hay muchos antecedentes de ello, sobre todo en los Estados Unidos. Yo creo que usted se enteró de este joven Dylann Roof, de apenas 21 años de edad, que se incorporó a un grupo de feligreses negros en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur. Se sentó ahí, estuvo escuchando un poco las plegarias, las oraciones, un análisis que estaban haciendo de la Biblia, y de pronto saca una pistola y empieza a disparar. Privó de la vida a 9 feligreses, todos negros o afroestadounidenses. Tengo aquí toda la información de diferentes agencias, de la AFP, de la AP, de Reuters, DPA, de Independent y de diferentes agencias norteamericanas, inglesas, españolas. Dice, un hombre blanco de 21 años se unió la noche del miércoles a una plegaria en una iglesia históricamente negra en Charleston, Carolina del Sur. Una hora después se levantó y dijo, lo tengo que hacer, se tienen que ir. Y comenzó a disparar a los feligreses, dio muerte a 3 mujeres y 6 hombres, entre ellos al propio pastor. El asesino, identificado como Dylann Roof, fue detenido este jueves durante un control de carreteras en Shelby, en la vecina Carolina del Norte. Esta nota es muy extensa. La iglesia a la que él se introdujo es una iglesia metodista. Este joven actuó, pero sí le dijo a una persona, a ti no te voy a matar, a ti te voy a dejar viva para que vayas y los digas qué es lo que aconteció, porque ya estamos hartos, yo tengo que hacerlos, tengo que matarlos por si ustedes violan a nuestras mujeres y están haciéndose de nuestro país. Fue lo que les dijo. Esto desde luego es gravísimo lo que está pasando. En muchos países se dan estos casos, desde luego, no nada más en Estados Unidos, pero Estados Unidos se ha caracterizado recientemente, y no recientemente, desde hace mucho tiempo, por registrarse estos casos de esa violencia extrema, donde gente que llega a un cine dispara y mata a todos los que sus balas, al accionar su arma de fuego, alcanzan a cegarles la vida. En cines, en restaurantes, en escuelas, jóvenes que en sus propias escuelas asesinan a sus compañeros. Yo no sé si no toda la sociedad norteamericana, desde luego, trae problemas gravísimos. Yo no los puedo llamar que todos estén enfermos, porque eso sería un excluyente de responsabilidad, pero esto es muy grave. Mire, dicen, ¿por qué el mundo odia tanto a Estados Unidos? Yo aclararía de este documento que tengo a la vista. Yo creo que el odio no es en contra de toda la población norteamericana. Debe de haber gente buena, hay gente buena, hay gente decente, hay gente que trabaja, que hace su esfuerzo diario, pero la clase política norteamericana está habituada a la violencia. Todo lo resuelve con la violencia, y se preguntan ellos, los norteamericanos. Eso se lo preguntó George Bush tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Textualmente él dijo, ¿por qué el mundo odia tanto a Estados Unidos? Mire, hay una respuesta que tanto Obama como Bush, así como la clase política, empresarial y amplios sectores de la sociedad estadounidense, se niegan a reconocer. La superpotencia es un estado estructuralmente violento, donde el uso de la fuerza como mecanismo de resolución de diferencias es puesto de ejemplo para todos los ciudadanos. Ningún país en la historia humana ha sido responsable de tantas agresiones directas e indirectas contra otras naciones, invasiones militares, bombardeos, ocupaciones, patrocinio de actos terroristas, sabotajes, bloqueos, desestabilizaciones, asesinatos selectivos y secuestros extrajudiciales,
forman parte de los métodos con que Estados Unidos ha impuesto sus intereses en decenas de naciones de África, Asia, Europa y América, incluido desde luego nuestro país, y que lo ha hecho en varias ocasiones. México ha sido invadido por los norteamericanos. Ellos asumen lo que yo llamo una barbarie bélica. Pero tengo aquí, esto se los voy a enseñar desde lejos porque no puedo leerlos todos. Estos son 2 tomos que desde hace tiempo conservo, que me consiguió Gustavo. Es un trabajo de Carlos Manuel Cruz Mesa, es un trabajo estupendo. Se llama, el nombre puede que no sea agradable, Monstruos entre nosotros, y hace una descripción, un estudio criminológico muy interesante del comportamiento de mucha gente que se ha dedicado a asesinar, y sobre todo ahora que vemos esta cosa tan terrible, tan pues estrujante, de veras, de que este muchacho de 21 años, Dylann Roof, haya asesinado a 9 feligreses. Desde luego es un crimen racial. Yo no sé si él se sienta iluminado por un ser superior, por Cristo, por yo no sé por quién, para que él crea que es depositario de matar a negros, a afroestadounidenses. Pero mire, hay casos que tengo aquí a la vista dentro de este trabajo. Este es un verdadero trabajo de criminología que yo creo que el autor le llevó mucho tiempo hacerlos, años, porque es un trabajo estupendo que me localizó Gustavo y lo adquirimos. Creo que nos costó mucho trabajo para que lo pudieras ubicar a quién era. Fue por internet, por cierto. Y dice, en parte del trabajo de este señor, dice: asesinos juveniles son aquellos homicidas cuya edad se ubica entre 14 y 21 años. Legalmente, la mayoría son menores de edad, y esto contribuye a que en pocas ocasiones sean juzgados como adultos. Sus ataques se dirigen principalmente contra otros jóvenes o niños, aunque también pueden matar a sus padres, hermanos, parejas sentimentales, amigos o maestros, o sobre todo también por razones de odio racial lo llegan a hacer. En ocasiones actúan en equipo, pero por regla general lo hacen en forma solitaria. Pues son asesinos juveniles. Hay aquí una larga lista, por ejemplo, que voy a leer, porque estos son casos emblemáticos. No, este caso que nos enteramos de este muchacho, Dylann Roof, no es un caso aislado, no es un caso. Mire, en 1979, en San Diego, California, en Estados Unidos, Brenda Ann Spencer, una joven de 16 años, utiliza el rifle que le ha regalado su padre, al igual que este muchacho, Dylann Roof. ¿Sabe usted? El tío de este muchacho, Dylann Roof, el que acaba de matar a estos negros o afroestadounidenses en la iglesia de Charleston, Carolina del Sur, los mató con una pistola 45 que el padre, su progenitor, le obsequió. Es decir, puso un arma mortal en manos de un joven que yo no digo que esté enfermo, yo no digo que es porque no, ni conozco el expediente ni nada, pero esto es grave. Aquí también, mire el caso de esta Brenda Ann Spencer, una joven de 16 años, utiliza el rifle que le ha regalado su padre para abrir fuego desde la ventana de su recámara contra los niños que asisten a la Cleveland Elementary School. Mata a 8 de ellos, así como a un policía y a un guardia. Es decir, mató a 10 personas. Tras atrincherarse durante 6 horas en su domicilio, es capturada por la policía. Declara que su motivo es que no le gustan los lunes, son siempre muy aburridos. Fíjese usted qué respuesta dio. Desde luego que le han de haber hecho algún estudio completo en la prisión a la que fue a parar. Es condenada a 30 años de prisión. También en Australia también se dieron casos. En 1987, Clifton Hill de Victoria, Australia, el asesino de la calle Hoodley, un joven exmilitar de 19 años,
abre fuego contra los transeúntes en una concurrida calle australiana, mata a 7 personas y hiere a 19 antes de ser detenido. Es sentenciado a prisión perpetua. También en Tasmania, en 1996, Martin Bryan, el demonio de Tasmania, le decían, un joven surfista entra a un restaurante armado con 2 fusiles automáticos, abre fuego sobre los clientes, después huye en su automóvil, desde el cual sigue disparando hacia los transeúntes, mata a 34 personas y hiere a 20 más antes de ser detenidos. En el año 2000, en Murcia, España, José Rabadán, el asesino de la katana, un joven de 15 años, fanático de los videojuegos y del internet, utiliza una espada japonesa para matar a sus padres y a su hermana. Se le diagnostica epilepsia, es condenado a 8 años de prisión, tras los cuales es liberado. Y en fin, hay muchos jóvenes que se han dedicado a matar. Mire, por ejemplo, en México, en 2006, en el estado de Nuevo León, Monterrey, Diego Santoy Riverol, el asesino de Cumbres, así le decían, un estudiante fantasioso, asesina a los hermanos de su exnovia Erika Peña Cos en la casa de ella, mata al niño a cuchilladas y estrangula a la niña. Después agrede a martillazos a Erika y le propina varias cuchilladas. Ella queda herida, pero sobrevive. Santoy secuestra a la sirvienta y huye del lugar. La policía lo persigue por varios estados y lo atrapan días después. Es juzgado y su proceso penal, queda detenido durante muchos años. En fin, hay cantidad de datos que podría yo proporcionarle a usted, pero bueno, pues no acabaríamos. Es un trabajo que de veras asombroso que hizo esta persona, este señor Carlos Manuel Cruz Mesa. Acá tengo otro de los tomos de este trabajo de Carlos Manuel Cruz Mesa, de casos que también han sido emblemáticos. En 1986, fue en Edmond, Oklahoma, Estados Unidos, Patrick Henry Sherrill, un trabajador postal descontento, asesina a balazos a 14 compañeros de trabajo y hiere a otros 6. Después se suicida. En 1988, en Silicon Valley, California, Estados Unidos, Richard Farley, un empleado de Electromagnetic System Labs, le dispara a Laura Black, una colega a quien ha acosado durante 4 años. El 17 de febrero llega al trabajo con 7 armas de fuego, mata a 7 personas y causa heridas de gravedad a su víctima antes de ser el detenido. En Louisville, Kentucky, Estados Unidos, Joseph Thomas Wisbaker entra a la compañía Standard Gravure armado con un rifle y una pistola y comienza a disparar contra sus compañeros de trabajo, mata a 8 personas y hiere a 20. Después se suicida con un disparo en la cabeza. En Honolulu, Hawái, Estados Unidos, Byron Koji Uyesugi, un técnico, dispara contra sus compañeros de trabajo en el edificio de la compañía Xerox, matando a 8 personas. Es capturado. Horas después, tras ser juzgado, se le condena a prisión perpetua. En Stockbridge, Georgia, Estados Unidos, Mark Barton, un trabajador despedido, asesina a su esposa y a sus 2 hijos en su domicilio. Después ataca las oficinas de 2 empresas para las que ha trabajado, Momentum Securities y Altech Investment Group. Dispara indiscriminadamente, matando a 12 personas e hiriendo a 13. Luego se refugia en una gasolinera donde se suicida. En Wakefield, Massachusetts, Estados Unidos, Michael Muco McDermott, un trabajador de la empresa Edgewater Technology, mata a balazos a 7 empleados, es detenido y declara que Dios le ha encargado matar nazis para conseguir un alma. Bueno, yo ya no le sigo porque de veras son casos terribles, muy bien documentados, porque estos trabajos del señor Carlos Manuel Cruz Mesa
no son realizados con un trabajo, con una idea de morbosidad, amarillismo, no son trabajos de criminología porque trae ahí serias y extensas investigaciones. Yo lo único que hice fue darle lectura a usted de cosas que son, pues al azar las seleccioné, son libros, son tomos que llevan más de 300, estoy viendo aquí el último tomo, 457 páginas, o sea que es un trabajo estupendo para que vea usted que este caso como el que se dio ayer en la iglesia esa de Charleston, en Carolina del Sur, a manos de este joven, yo de veras me quedo pensando y preocupado cuántos jóvenes no tienen esas intenciones de matar, pero es que viven en un país donde su gobierno interviene en otros países, asesina en otros países, va y mata en otros países. Yo siempre pongo el ejemplo de Pearl Harbor, cuando los japoneses con ese escuadrón aéreo al mando del general Toho bombardean, ¿cómo se llamaba la base, Gustavo? ¿No te acuerdas? La base norteamericana que bombardearon los japoneses, Pearl Harbor, claro. Bombardearon los... Con él al final, Pearl, con él al final. Bueno, tú porque hablas bien el inglés, yo medio lo hablo, Pearl Harbor. Acuérdese usted de aquel asunto donde aviones japoneses bombardearon una base militar, y recalco, militar, y después vino la respuesta de Estados Unidos y bombardean a población civil. La bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima hubieran bombardeado bases militares, pero bueno, no dejo de reconocer que los gobiernos de los Estados Unidos son violentos, injerencistas, intervencionistas, y eso, quieras o no, repercute entre la población, más en los jóvenes que tienen problemas de la infancia, que son golpeados por sus padres, que son maltratados hasta por sus profesores, que son humillados, jóvenes que tienen 1000 problemas y que nadie se preocupa por atenderlos, porque allá, pues yo le aseguro a usted que muchos padres norteamericanos están más interesados en sentarse a ver el fútbol americano, el básquetbol, todos los deportes que se ve con pizzas y acompañados de licor, de cervezas, pero yo responsabilizo más al Estado de Estados Unidos. Estado me refiero, no población, a los gobiernos, y eso es una parte que yo quería comentarles. Y otra que ya se refiere a nuestro país. De todos modos, esto nos debe de llegar a pensar, a llevar a pensar pues yo creo que desde pequeños a los niños, llámese nietos, hijos o hermanos más chicos, debemos de darles mucho cariño, mucho afecto, que tengan apego al respeto a la vida, enseñarles que el valor supremo que los seres humanos tenemos es la vida, a respetar la vida de los demás. Yo no digo que en nuestro país no haya violencia, pues hemos vivido cosas terribles con la lucha de cuerpos, grupos que se dedican a la actividad delictiva, o de propias fuerzas federales, ejército, marín, todo, que han acribillado impunemente a gente inocente. Pero en Estados Unidos es constante ver cómo la policía, por ejemplo, asesina, yo les llamo asesinatos, a indocumentados, a negros. ¿Cuántos mexicanos, cuántos paisanos nuestros no han caído bajo las balas asesinas de policías? Y el gobierno de Estados Unidos no hace absolutamente nada, menos el nuestro, un gobierno cobarde como el de Peña Nieto, que es incapaz de exigir castigo. Nada más lo único que sabe decir es pedir que se investigue, no pedir que se procese a un policía que ha asesinado a un compatriota. Yo no puedo hablar por los demás, pero sí me lastima ver que compatriotas nuestros han caído bajo las balas asesinas de policías. Podrán muchos decir, por ejemplo, cuando matan a negros, que qué bueno que los mataron. Son vidas humanas, son seres humanos también. Lo único que los hace diferentes es el color de su piel, pero también tienen emociones, tienen sentimientos, saben lo que es el amor, saben lo que es querer a sus hijos, trabajar y luchar por ellos, y ha de ser terrible por su solo color de piel
vivir humillados, sojuzgados y aplastados por un gobierno que no comprende muchas situaciones, como es el de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero hablar de un asunto que es muy importante para mí. Durante mucho tiempo nos estuvieron engañando las autoridades mexicanas, principalmente los presidentes de la República, sobre todo los más recientes como Calderón y este joven inculto e ignorante Enrique Peña Nieto, de que no es negocio construir refinerías en México, que no tenemos la tecnología para hacerla, que es mejor comprar, mandarles el petróleo crudo y comprarles ya el petróleo refinado para nosotros venderlo. Digo nosotros, las estructuras de petróleos mexicanos, claro, porque esto es un gran negocio de funcionarios mexicanos sin escrúpulos, sin el menor amor o lealtad a la nación, ya ni siquiera a su patria, que ni siquiera saben lo que es patria, a la nación, a los mexicanos, que han dispuesto de lo que es una riqueza de nosotros, los mexicanos, como nación, como país, no como Estado, que han dispuesto de todos nuestros recursos para entregarlos sobre todo a empresas extranjeras. Nos decían que no era conveniente hacer refinerías aquí en México, que eso no teníamos la tecnología, que era mejor comprarla. Voy a leer esta nota que se llama Dinero y que le escribe un analista que se llama Enrique Galván Ochoa, gente seria y responsable. Dice: ¿no que construir refinerías no es buen negocio? ¿Y qué es mejor, comprar gasolina en vez de refinar el petróleo en México? Por lo que se está viendo, eso solo fue cierto el tiempo necesario para reformar la Constitución a fin de que permitiera que las construyan empresas privadas y no Pemex. Vean cómo cambiaron la Carta Magna, o sea, es la Constitución política de nuestro país, y la historia. El Consorcio Refinerías Unidas de México presentará un proyecto a la Secretaría de Energía de nuestro país para construir 6 refinerías con capital 100% privado. Sería una inversión de $6,000 millones y producirían unos 300,000 barriles diarios de petrolíferos. De acuerdo con información difundida por el diario mexicano El Economista, las plantas utilizarían petróleo mexicano tipo Maya que se compraría a Pemex. Estos son los posibles sitios en donde quedarían ubicadas las instalaciones: Cadereyta, Nuevo León; Campeche, Dos Bocas, Minatitlán; y Tuxpan, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo, Colima; Salina Cruz, Oaxaca; y Tula, Hidalgo. La empresa, que invertiría un capital inicial de entre 300 y 500 millones de dólares, está en pláticas con grupos financieros nacionales y extranjeros, para el resto de la financiación. En octubre del año pasado, el titular de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, otro sinvergüenza, eso no lo dice el periódico, eso lo digo yo, que Pedro Joaquín Caldwell canceló la construcción de la refinería Bicentenario en Tula con el pretexto de que la estrategia del plan de negocios que más conviene al país y a Pemex es modernizar las refinerías existentes. No dijo que también convenía a quién o a quiénes dejar el campo libre a empresas privadas. Así es que somos un país engañado, un país que no nos interesa nada a la ciudadanía. No exigimos, pase lo que pase, llévense lo que se lleven, hagan los negocios que quieran, señores políticos, señor presidente, que al cabo la ciudadanía está más atenta a las telenovelas, al fútbol y otras cosas que no son tan importantes. Pero bueno, aquí doy lectura a los mensajes que hemos recibido. Luis Alfonso Ochoa Chávez, nuestro amigo de Sahuayo: saludos, don Adolfo. Guaraches asegurados y próximamente entregados. Pues a ver, así me parece como, ¿tú no te acuerdas de aquellos cómicos de los polivosos, el Wash and Wear? No, hombre, eran geniales, velos, así se traían a uno de ellos con puras promesas, y así me trae el licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. No sé si era el Wash and Wear o cómo se llamaba uno de los personajes de los polivosos, a quien le hacía las grandes promesas, como a usted me las hace Luis Alfonso Ochoa. Dice: guaraches asegurados y próximamente entregados. Bueno, su alumno le contestó mal
no sé a quién se refiere. Martín Moreno dice que el movimiento cristero se inició en Guadalajara, promovido por el cardenal Jiménez, oriundo de Zamora, Michoacán. La novela de Ernesto Alonso se llama El carruaje, no la carreta, aunque sean sinónimos. Su problema es de disfonía, no de afonía. La afonía es la ausencia de voz, como los mudos, por ejemplo, y la disfonía solo un mal pasajero que afecta la tonalidad y la capacidad sonora. Pertinente el comentario de Gustavo. Solo estaré esperando para ver qué políticos, artistas o empresarios salen del closet y se juran amor eterno ante el registro civil, dándose el infaltable y cálido beso. Desde Zacuatl a Yotl, con el cariño, respeto y reverencia de siempre, la señorita Grace Liselig. Muchas gracias por tan amplia explicación sobre los maestros. Estoy encantada de estar con ustedes, más que nada por la información. Le admiro mucho. También gracias por la atención que presta a cada uno de sus comentaristas. Usted es el mejor. No, muchas gracias. Y así sean comentarios en contra de uno o que yo no estoy de acuerdo, a lo mejor los recibo siempre con mucho agrado. Doña Grace dice: qué tristeza e indignación este señor Enrique Peña Nieto. Es el segundo presidente que se le vive de viaje en viaje. Lo único que le importa es seguir llenando sus bolsillos y su guardado para cuando termine su sexenio. Ya ve también los pobres muchachos sin clases, otros que también faltan cuando se les da la gana y les pagan su sueldo, así que suave, ¿no? Cada día México está peor y me alegro que esté bien ahora de su molestia de garganta. Ya le extrañaba, cuídese mucho, saludos a sus nietos, gracias por su tiempo. No, yo le agradezco a usted, doña Grace. Bueno, aquí viene otro también de Jacob Ben Yeshua. Está largo, pero lo tengo que leer. Dice: paso a paso. El gobierno priista y sus secuaces nos aplica la famosa estrategia de guerra de divide y vencerás. Nos quiere divididos, peleando entre la población, y para esto aplica los siguientes pasos. Primero, gobierno ignora y no atiende al sector que se queja. Ese sector recurre entonces a bloqueos o marchas. 3. El gobierno menos los atiende, ni resuelve la queja y espera a propósito a que el sector quejoso empiece a afectar a la población con sus marchas y bloqueos. El gobierno solo observa, espera y se burla de la población. 5. El gobierno usa los medios de comunicación a su servicio para caldear aún más los ánimos, sacando noticias de más bloqueos, de comercios que no pueden vender, etcétera. Aquí es donde entran a escena los encapuchados a hacer más desmanes para que los noticieros tengan noticias amarillistas que dar. 6. Por lo tanto, ya es la misma población la que pide se use la fuerza pública contra los quejosos. 7. Con el pretexto de proteger a las mayorías, el gobierno termina mandando sus fuerzas policíacas y le ponen una golpiza y encarcelan a ese sector que desde el principio tenía una protesta legítima no atendida. 8. Para colmo, los telezombies que ven las golpizas y arrestos en los noticiarios, que manipulan y distorsionan la verdad, dicen: qué bueno que los golpeen a esos vándalos. 9. El gobierno, al mismo tiempo, para evitar que la represión se vuelva noticia muy sabida y de ser posible no se sepa fuera del país, usa los típicos medios de distracción de masas, la religión, fútbol, TV novelas, incluidos escándalos inventados de momento, epidemia de enfermedades raras. Pues sí, es cierto, todo eso lo han utilizado, como aquel asunto de la que inventaron también por ahí, hombre, está en complicidad con la Organización Mundial de la Salud y con laboratorios que vendieron la epidemia esa famosa que hubo. Bueno, de momento, epidemia de enfermedades raras, etcétera, para que la prole solo hable de eso y no de algún acto represivo de corrupción. Por ejemplo, cuando contrataron al Papa anterior, Benedicto, durante las pasadas elecciones presidenciales, está bueno lo que dice, cuando contrataron al Papa anterior a Benedicto, durante las pasadas elecciones presidenciales, para que viniera a distraer a la prole en lo que reajustaban contubernios con el Instituto Federal Electoral, magistrados electorales, medios de desinformación, sus encuestas amañadas, las tarjetas Soriana, Monex, etcétera, ya que sabían que de seguir las cosas igual y hacerlo legal, Enrique Peña Nieto hubiera perdido la presidencia, que el gobierno de México pagó 127 millones de pesos, más 27 millones que gasta el gobierno por recibirlo todo. Esto le cuesta a los mexicanos tal distracción.
mientras todos los medios TV, radio, periódicos, etcétera, al hablar todo el día de una cosa del Papa en México, aprovechando el fanatismo e ignorancia religiosa que tristemente aún padece México como un cáncer exactamente igual, lo están haciendo hoy. Es una campaña donde todos los medios dicen que normalistas, lo recalco entre comillas, dicen, hacen destrozos, y en todos lados vemos escenas o fotos de incendios y desmanes para que la pro le diga, sí, pinches vándalos, que los cuelguen o maten, que los para que no se reproduzcan. Pues sí es verdad. Sí sacan esas fotografías donde un sujeto está destrozando una ventana, que es un acto desde luego delictivo, pero no nada dicen de los políticos que han destrozado este país, de esos no dicen nada. Sacan a alguien que está saqueando un supermercado, delito, claro, pero no dicen nada de los funcionarios que han saqueado los recursos de este país, de esos no dicen nada, y sobre todo aprovechan las imágenes de alto impacto visual para enardecer al pueblo y que pida la intervención de la fuerza pública, cuando lo que deberíamos exigir es que a los primeros que deberían de meter a la cárcel serían los políticos corruptos, ladrones, sinvergüenzas, ineptos sobre todo, desvergonzados, cínicos, que aunque les mienten la madre, pero teniendo los bolsillos porque les revientan de dinero y sus cuentas no les interesa lo que les digan. De cuántas noticias no nos hemos enterado publicadas en Estados Unidos del enriquecimiento de muchos políticos mexicanos, y que ha pasado nada, absolutamente nada. El caso de Ayotzinapa, ahí sigue, el caso de Tlatlaya, las matanzas recientes en Apatzingán. De eso no dicen nada los periodistas, sobre todo los medios de comunicación, ni las columnas de algunos periodistas que no me queda la menor duda que reciben moches maravillosos para que se dediquen a adular, a limpiarle los zapatos con su lengua al presidente de la República o a cualquier funcionario que pague por ello, cuando lo que deberíamos de hacer los medios de comunicación sería, nuestra función no es alabar al gobierno, ni reconocerles las obras. Eso es su deber, eso es su obligación. Nuestro deber es escudriñar, descubrir todo lo que está mal y señalarlo y exigir que se repare, que las cosas se reconduzcan por otros caminos de la legalidad. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? Nunca. También aquí dice el licenciado Suárez, ya extrañamos sus conferencias, estamos preocupados, pero esperamos que todo vaya bien. Sí, lo que sucede es que a veces tomo cosas frías, no alcohol, yo no bebo ni fumo, pero de repente se me antoja una agua fresca, le pongo hielo y ahí ando cargando ahí con come medicamentos para que se me quite. Saludos desde Zaguayo, licenciado Suárez Terán. Ojalá que pronto tengamos sus comentarios respecto a la conferencia que Cuadratín le hizo a don Fausto Vallejo. Le voy a decir la verdad, señor licenciado. Hay cosas que yo no veo, me entero de ellas porque están armadas. Esta entrevista que le hacen a Fausto Vallejo se la hace a la que fue su jefa de comunicación social durante su gobierno, cuando debería de ser un periodista crítico, analítico. Les hacen entrevistas cómodas. Es como si yo soy jefe de comunicación social de usted, por ejemplo, que usted es un alto funcionario y después la situación cambia, se cae usted políticamente, se desvanece políticamente, entra en un proceso de desprestigio político, administrativo y hasta de descrédito familiar. Y yo fui su jefe de prensa durante el tiempo que usted estuvo en el poder. Y ya después yo ya regreso a mis funciones periodísticas y voy y lo entrevisto. Pues eso no tiene sentido. Una buena entrevista es cuando una persona que no forma parte ni recibe dinero de ningún funcionario. Una cosa es recibir dinero, porque lo voy a aclarar. Las empresas periodísticas, esos son empresas y es lícito, totalmente lícito que obtengan dinero, pero a través de facturas, de facturación, que usted le facture al gobierno del estado, por ejemplo, a una dependencia gubernamental, a Los Pinos, estatal o federal. Eso es lícito porque es una empresa. Lo que no es lícito es las dádivas, las entregas de dinero que le hacen a columnistas,
a periodistas de radio, de televisión, de prensa escrita, por hablar bien de los políticos, desde el presidente de la República hasta de pésimos presidentes municipales, pero que le dan dinero para que usted lo meta a sus bolsillos. Pero también ellos se justifican, algunos, sobre todo en las poblaciones, los salarios de hambre que reciben muchos periodistas, reciben salarios de hambre. Desde luego eso yo no lo justifico, pero los que usted lee llámenle cualquier periódico, no quiero manchar a ninguno en lo personal, revise usted cualquier periódico y va a ver que muchos columnistas se dedican a alabar, a justificar las atrocidades de un gobierno, el saqueo, a justificar todo, la entrega del país, la entrega de nuestras riquezas, siempre la van a justificar. ¿Por qué? Porque allá les dicen qué escribir, cómo escribir, les dan datos técnicos para que así los escriban en su columna y justifiquen todos esos saqueos. Así es que yo por eso, pero de todos modos la voy a leer, esa entrevista que le hacen a Fausto Vallejo, que yo nunca pensé que fuera a tener una caída tan estrepitosa después de tanta experiencia política, la forma en que se derrumbó, que fue un golpanazo brutal para él, no solo en lo personal, políticamente y en lo familiar, por los enredos en los que se vio envuelto su hijo Rodrigo. Qué lamentable. También tú, Adolfo, le contestas al licenciado, ¿verdad? Dice Adolfo, tú le contestas: mi buen licenciado, soy Gustavo, el nieto de Adolfo. Apenas hoy tengo oportunidad de acceder a las redes, le pasaré a mi abuelo sus valiosos mensajes para comentarlos y que siga recordándole el café acordado, y de mi parte una petición a conocer su biblioteca, que basta se ve en sus redes sociales. Sí, efectivamente, muy bonita. Bueno, no solamente es bonita su biblioteca en las fotografías, sino debe de ser una biblioteca muy amplia para que usted se nutra de conocimientos, no solamente jurídicos, me imagino que de literatura, de todo tipo de arte, de la literatura, de la pintura, de la escultura, de los clásicos griegos, de todo aquello que nutre el espíritu del ser humano, que el espíritu es la razón y la libertad del ser humano. Y usted le responde, Gustavo: mi biblioteca es muy vasta, pero no es mi biblioteca, le dice usted a Gustavo, es tuya y de cualquier otro chico que desee leer. Yo sí presto libros y lo hago con mucho gusto. Ven a Saguayo y te regalo lo que gustes, con todo corazón y con limpieza de pensamiento, dice Jacobo Ben Yeshua. ¿Qué me querías decir, agregar algo? Y también manda fotos de su biblioteca, de un muy bonito despacho que tiene, y de él con su esposa en una plaza pública. Ojalá y me des la fotografía para mostrar al licenciado con su esposa, que también debe de ser una familia muy agradable. Y sigo esperando los guaraches, licenciado. Mándenmelos por internet, o ¿cómo nos pueden mandar? Por correo electrónico, dile. Por correo electrónico. O si le da a usted flojera venir a dejarme los guaraches hasta Morelia, pues mándenmelos por paquetería, pero conste, no vayan a ser de segunda o guaraches usados. Los saludo con el gusto de siempre y espero ya componerme de mi garganta, y gracias a Gustavo por la ayuda que me ha dado.